en los distintos formatos, tanto cuando se compra un bien, cuando se incorpora un bien porque se fabrica, cuando se incorpora un bien porque hay aportes, cuando se incorpora un bien porque hay donaciones, etc. Y a su vez, el IVA no forma parte de ese valor de incorporación porque es un impuesto recuperable. Después, en la actividad que van a ver con la profesora Gabriela, se van a plantear determinadas cuestiones, a lo mejor no todas. Mañana en el taller va a haber más casos seguramente y vamos a poder de nuevo o repasar de nuevo todo este tema de valor de incorporación que se agregó en estos últimos días, ¿sí? Donde por ahí hay mucho cálculo y nosotros sabemos que a usted el cálculo le cuesta y bueno, por más razón vamos a ver si le podemos ayudar en ese aspecto. Hoy yo les decía que aparte de esas dos actividades y la actividad 17 que van a trabajar después con la profesora Gabriela, vamos a diferenciar o razonar, bueno, esto ya es conocido por ustedes, cuando es una empresa unipersonal, como puede ser el caso del señor Timoteo Pérez. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, se ve, profe, sí. ¿Se ve, lee bien o hay que agrandar Sí, más todo? profe. En computadora al menos se lee bien. Ajá. Se ve bien, tal cual, se lee bien. Bueno, me alegro. Se ve bien. Esto ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Incluso acá está más sencillo de lo que ya hicieron. ¿Por qué? Porque cuando se constituye una empresa unipersonal, ustedes detallan en el debe, porque son aumentos del activo, todos los bienes y derechos que aparecen, eventualmente le restan un activo que acá en este caso no existe, y el capital es por diferencia entre activo y pasivo. Acá ustedes no habrán tenido nunca problemas para registrar. Esto les suena conocido, ¿estamos de acuerdo o no? La igualdad contable estática, registro los recursos, tanto de rápida movilidad como permanentes, son activos. Los aumentos de activos anoto en el debe. Y si no hay pasivo, el capital, que es un importe que refleja el aporte inicial de los propietarios, una cuenta del patrimonio neto, anoto en el haber. ¿Qué sucede cuando son sociedades anónimas? En las sociedades anónimas, el capital se divide, el capital que sería el importe del aporte inicial de los propietarios se divide en acciones. Dicho desde otra óptica, las acciones son papeles, cupones representativos de una parte del capital social. Esos cupones siempre son de valor, tienen un valor nominal de una cifra múltiplo de 10. ¿Sí? Pueden ser acciones de 10 pesos, de 100 pesos, de 1000 pesos, de 10.000 pesos, etc. Entonces, hagamos una cuenta sencilla. Si el capital está formado por 100 cuotas de 1000 pesos, el capital va a ser 100.000 pesos. Y si alguno de nosotros tiene 50 acciones, quiere decir que es dueño del 50% de ese capital. Eso O sea, como que cada acción es el pago de una cuota. Cada acción representa una parte del capital, ¿sí? ¿Y el capital está dividido en la cantidad de accionistas? No, en cantidad de acciones. Luego, habrá accionistas que se comprometen a suscriben o se comprometen a integrar algunos 50 acciones, otros 30 y otros 20, ¿sí? Por supuesto que el que tiene 50
tiene más que el que tiene 30 o el que tiene 20. Y ahí se registran puestos en dos asientos. No se escuchó, no se escuchó. Que si ahí se registran en dos asientos. Sí, ahora vamos a ver el caso práctico. Quiero comentarle nomás que esa constitución de la sociedad anónima se hace en un instrumento que es el contrato social. Incluso se hace por escritura pública, digamos, y tiene una serie de trámites para que sea aprobado por distintos organismos de contralor. Lo van a ver más adelante en otra materia, ¿sí? ¿Y cuál es la mínima cantidad de accionistas que tiene que tener la sociedad para ser una sociedad anónima? En su momento eran 2, pero ahora ya se admite la sociedad anónima unipersonal hace muy poco tiempo, o hace unos años. En la Argentina. Acá en Argentina, sí. Entonces, cuando registramos, vamos a separar en 2 momentos la cuestión. Uno es la constitución del capital o la suscripción del capital. Yo acá le voy a agregar acá al costadito, entre paréntesis, suscripción del capital. ¿Qué quiere decir suscripción del capital? Es el acto en donde cada uno de los accionistas manifiesta cuántas acciones o qué parte de estos 900.000 van a integrar. Entonces, voy a dejar esto un poquito en blanco. Vamos a reflejar este momento de la suscripción del capital, en donde varios accionistas, 3, 5, o 2 o 14, dicen vamos a constituir una sociedad anónima que se va a llamar Muepo Sociedad Anónima y vamos a suscribir un capital de 920.000. En ese momento nace la empresa Muepo Sociedad Anónima. Nosotros vamos a hacer la contabilidad de Muepo Sociedad Anónima, ¿sí? Y aparece o sea, a partir de ese momento, Muepo Sociedad Anónima va a tener recursos. ¿Cómo reflejamos esos recursos? ¿Qué recurso vamos a reflejar? Un derecho. ¿El derecho a qué? A que los accionistas cumplan con lo que dijeron. Y eso se refleja en la cuenta accionista. Dicho de otra forma, accionista es una cuenta patrimonial del activo y se debita cuando aparece el derecho que tiene la empresa de exigir a esos accionistas que cumplan con su compromiso de aporte. Y de esa manera aparece el capital social. Acá le llamamos capital social porque hablamos de una sociedad anónima. Entonces, accionista, voy a ver si puedo escribir ahí al costadito, es un activo, un derecho, y capital es la cuenta patrimonio neto que ustedes ya conocen de acá desde el principio de cualquier tipo de empresa, ¿sí? Profe, en el caso del unipersonal, cuando vos no tenés no tenés el debe y el haber y solo tenés el debe, ¿se suma nomás para que te dé el capital? Claro, no es que se suma nomás, se suma y se resta el importe cero del pasivo y te da lo mismo. Sumás todo el activo, le restás un pasivo inexistente y te da lo mismo. Entonces, acá yo le agregué que accionista es una cuenta del activo y capital social del patrimonio neto.
Pero las cuentas que usamos son accionista y capital social. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿y la cuenta accionista cuándo se acreditaría? Y ahora vamos a ver. Por más que sea el mismo día, separamos en dos asientos. La suscripción, que es lo que registramos acá. Asiento de suscripción, que es el que ya hicimos. Y después se detalla también, y ahora voy a dejar en negro esto. Dice la consigna: en la misma fecha los accionistas integran el capital de la siguiente manera. ¿A qué le llamamos integrar? Cumplir con los suscriptos. ¿Los suscriptos qué era? Lo que habían prometido. ¿Se me entiende? ¿Me explico con eso? Entonces, la suscripción del capital es este capital prometido, ¿no? ¿Sí? Una cosa así, sí. Cuando suscribimos capital, nos comprometemos a integrar determinado monto. Y la integración es justamente el entregar esos montos. Y acá integran de la siguiente manera, dice: dinero en efectivo por 20.000, un local comercial cuyo valor corriente es de 750.000 y artículos para la reventa por 150.000. Entonces, ¿qué vamos a reflejar el mismo 1 de abril? La integración. La empresa recibe dinero en efectivo, esta nueva empresa Muepos recibe dinero en efectivo, un activo, ¿sí? Le estoy agregando, pero la cuenta ya la manejan caja. Anoto en el D. Lo mismo sucede con los inmuebles, la mercadería. Pan o algo, galletita, porque el pan es el que compramos el otro día. ¿Y qué más sucede en el patrimonio? Si es que fueron cumpliendo su compromiso de aporte, disminuye este activo accionista. Y entonces anoto en el haber. Acá aparece cuando acredito la cuenta de mercadería que preguntaba hace un ratito una compañera. Acá reflejé un aumento del activo, vamos a ponerle el signo más, y acá una disminución del activo. ¿Qué puede pasar? Acá, en el ejercicio planteado, cumplieron totalmente su compromiso de aporte, ¿sí? Porque 750.000 más 150.000 da 900, más 20, 920.000. En este caso, si yo pudiera mayorizar la cuenta accionistas, ¿con qué saldo quedaría? ¿Con cero? Con cero. Está saldada. ¿Qué quiere decir eso? De que cumplieron totalmente su compromiso de aporte. Ya la empresa recibió todo lo que se habían comprometido los accionistas. Una pregunta, profesor. ¿Sí? Se le cortó el... Saldada y nulo, ¿lo mismo? no se te escucha la consulta. Preguntó si saldada y nula son lo mismo. Si saldada y... Nulas son lo mismo, preguntó la compañera. Nula. Saldo nulo quiere decir que tiene saldo cero. En ese caso una cuenta está saldada. ¿Sí? Profe, ¿podría volver un poquito más arriba? ¿Podría qué? No estaba, gracias. Quería ver nomás lo que decía, que era la suscripción de capital nomás. Profe, ¿cuál sí. es el capital mínimo para una sociedad anónima? Eso va cambiando. Es más, si te soy honesto, en este momento no sé. Pero también muchas veces tiene que ver con el tipo de actividad que va a desarrollar la empresa y demás. O sea, por ahí te ponen algunas
trabas para habilitarte si es que los importes son muy chicos en función a la actividad que va a realizar la empresa. Quiero quedarme un ratito acá. Esto acá quedó, se entendió que accionista quedó saldada y la empresa ahora tiene sus recursos, algunos transitorios y otros permanentes. ¿Qué hubiera pasado si es que este inmueble hubiera tenido un valor de 650.000? Entonces, nuestra cuenta accionista hubiéramos acreditado por 820.000, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ahí, ¿con qué saldo quedaría la cuenta accionista? ¿Con 100.000? Con 100.000. ¿Y qué representaría ese saldo? El derecho que tiene la empresa a recibir en el futuro esos 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque en el contrato social puede estar previsto de que se integre parcialmente el capital y que en un plazo determinado, 6 meses, un año, etcétera, etcétera, los accionistas completen la integración. O sea que no siempre la cuenta accionista va a quedar saldada. Como estamos viendo en este caso que yo inventé, pero voy a ir para atrás un poquito. Voy a volver a la situación anterior en donde todo Profe, era... una consulta. ¿Sí? ¿Cómo sería el asiento si en el futuro integran el capital que les falta a los accionistas? Bueno, vamos a suponer esto que hice no, que dije que así, que el inmueble vale 650.000 y entonces quedó accionista con un saldo de 100.000. Dentro de 3 meses o dentro de 5 meses, ¿qué asiento vas a hacer? Caja de nuevo, porque seguramente esa integración va a ser en efectivo, porque la ley también dice que los aportes en especie se tienen que hacer en el momento, o sea que el importe que van a integrar en el futuro va a ser seguramente en efectivo, vas a tener caja en el debe por lo... Ahí hay un montón de líneas, pero no importa, por los 100.000 y en el haber vas a acreditar accionista por los 100.000 y va a quedar saldado. Perfecto, profe, ¿se entendió? Bueno, voy a dejar de escribir porque me descompagina todo, pero se entendió. Entonces, Sí, se entendió re bien. muy bien, me alegro. Profe, una consulta antes Sí, de poder realizarla. En la parte del asiento de suscripción, con la cuenta que se acredita, ¿a capital social hay algún inconveniente con que utilicemos a accionistas en circulación o algo así? no, el capital social, sí. Ok, capital social es preferible entonces. Sí, sí. Perfecto, gracias. ¿Qué otra variante puede pasar? Porque eso también ustedes lo vieron cuando eran empresas unipersonales. Que alguien transfiera una obligación. O sea que puede haber acá una hipoteca a pagar, por ejemplo, por 100.000 pesos o por 20.000 pesos. Entonces, la cuenta accionista hubiera quedado con saldo otra vez. Bueno, voy a borrar esto y voy a dejar como está. O sea que puede pasar que los accionistas transfieran un pasivo también. Y acá estamos aplicando algo de lo que la profesora Ana le explicó con el tema de valor de incorporación. ¿Cómo se determinan el valor de incorporación de los bienes al patrimonio cuando son bienes aportados? Por su valor corriente, que es el valor en el mercado. Y yo me acuerdo el martes ustedes por ahí hablaban y ella explicaba, ¿verdad? Muchas veces es sencillo determinar este valor y otras veces requiere la participación de
un especialista, un equipo tasador o un perito tasador. Pero lo que las normas técnicas nos están diciendo que no podemos incorporar al activo un valor superior por un valor superior al del mercado, porque estaríamos sobredimensionando un activo. Eso nos dice la norma técnica. No puedo poner cualquier importe. Tengo un techo, que es el valor de corriente o valor de mercado. ¿Sí? A veces es muy fácil porque las concesionarias tienen los valores de los autos, hay revistas especializadas, etcétera, etcétera. La mercadería también, pero imagínense si un accionista aporta un terreno con un secadero de hierba, por ejemplo. Y ahí hay que ver ya el estado de las maquinarias, etcétera, etcétera. Y requiere por ahí la presencia o el aporte de un perito, tasador o gente especializada. Otra cosa que ustedes vieron es que al valor de los bienes que se incorporan siempre se le suman los costos necesarios hasta que esté en condiciones de ser vendido o usado. Si dentro de 3 meses o dentro de una semana la empresa hace la escritura de este inmueble y gasta 50.000 pesos para poner ese inmueble a nombre de la empresa, y esos 50.000 pesos se van a activar, se van a agregar al valor de incorporación. O sea que vamos a usar la cuenta inmueble cuando reflejemos eso. Eso significa, o sea, el concepto de valor de incorporación es un concepto general en donde nos enseñan cosas que debemos tener en cuenta cuando se registra la incorporación de bienes al patrimonio. Si son aportados, si son donados, si son comprados, si son producidos. A su vez, si son comprados, que hay que separar los intereses, que hay que separar el IVA, etcétera, etcétera. Y siempre agregar los costos necesarios hasta un determinado momento. ¿Cuál es ese momento? El momento en que dejan o están en condiciones de ser vendidos o utilizados, depende del destino que tuve. Acá tenemos el mismo planteo del caso de una sociedad de responsabilidad limitada, que a diferencia de la sociedad anónima, el capital se divide en cuotas, no en acciones. Yo acá no me voy a detener mucho porque simplemente para darle lugar a la profesora, o en todo caso después empezamos la actividad 17 si es que ella no está, porque mañana en el taller vamos a trabajar una SRL, incluso un poco más compleja que esta. Acá vamos a tener el mismo planteo, vamos a separar el momento de suscripción del capital con el de integración, igual que con el de la sociedad anónima. Nada más que los propietarios de la SRL no se llaman accionistas, sino que se le identifica con el nombre del socio, son socios, y el derecho que tiene, en este caso, la empresa Muepo SRL que se constituye, es la cuenta que refleja ese derecho, es el nombre del socio con el agregado de la palabrita cuenta aporte. Acá el planteo dice que el 1 de abril Pérez y Pelo constituyen una SRL, Muepo SRL, con un capital de 920.000. Pero ellos decidieron que uno, Timoteo Pérez, integra ese capital por 170.000 y el otro hombre, Carlos Pelo, entrega un inmueble por 750.000. Entonces,
en el contrato constitutivo de esa SRL va a decir que todo hombre deciden constituir esa sociedad en Muepo SRL, que el socio Pérez va a suscribir un capital de tantas cuotas sociales que suman 170.000 y el socio Pelo 750.000. Y se forma el capital. Después, cuando van integrando, y acá está por separado el asiento para que sea más didáctico, incluso a usted le conviene separar. Cuando el socio Pérez cumple con su aporte, van a aparecer los activos, caja y mercaderías, y va a disminuir el derecho, que está reflejado en qué cuenta, no en la cuenta accionista, sino en la cuenta socio Pérez cuenta aporte. Y lo mismo después, pues le voy a dejar uno. Lo mismo sucede con el inmueble que integra el socio Pelo cuenta aporte. O sea que en lugar de tener una cuenta socios, vamos a tener una cuenta analítica socio Pérez cuenta aporte y socio Pelo cuenta aporte. Acá, como el ejemplo es sencillo, los dos cumplieron su compromiso de aporte, las dos cuentas van a quedar saldadas. Puede pasar que uno cumpla en su totalidad en el momento en el 1 de abril y otro quede debiendo y lo haga más adelante, como puede haber pasado con los accionistas. Pero no es muy distinto. Lo que aparecen son cuentas nuevas, ¿no es cierto? Mañana, en Profe, el taller, vamos a ver el caso puntual de una SRL, entonces no me quise detener mucho acá. ¿Te escucho? eso que usted pone abajo que dice asiento de suscripción e integración, o sea, el El de asiento de suscripción, integración es cuando el de se hace la suscripción, parte, una cuenta para cada socio. el asiento de suscripción es el de compromiso, donde, por ejemplo, nosotros dos, si es que fuésemos Pérez y Pelo, decidimos constituir una SRL que tiene este capital y aportar estos importes. Acá lo que estamos reflejando es el derecho que tiene Muepo SRL a que más adelante o en el mismo momento el socio Pérez cumpla con su aporte y el socio Pelo cumpla con su aporte. Y en la integración, en este caso es total, lo que estamos reflejando es que recibe activos, caja, mercadería, inmueble, y desaparece el derecho a exigirle a esos socios porque ya cumplieron. A eso se le llama asiento de integración. Perfecto. ¿Podría repetir, profe? ¿Qué cosa? Asiento de integración. Integrar quiere decir cumplir con el compromiso. Suscribir es comprometerme. Tanto acá como en la sociedad anónima, separo, hay una suscripción, nos comprometimos a integrar un capital de 920.000 pesos. Y acá lo hicimos, a veces en el mismo día, a veces en fechas distintas, a veces por partes, etc. Profesor, ¿Sí? ahí en el chat un compañero le hace una consulta que dice, profe, ¿hay que aclarar en el libro diario los asientos de suscripción y de integración o por lógica ya se sabe? En el libro diario, en la práctica, todos los asientos llevan una aclaración, lo que llaman por ahí leyenda. Por ahí en la enseñanza nosotros no usamos porque no tenemos lugar en el pizarrón cuando hay presencialidad o no tenemos lugar y forma de reflejar, pero cualquier asiento en el libro diario siempre lleva información, por eso decíamos que las cuentas tienen una parte literal.
una explicación de por qué sucedió eso en el patrimonio. A veces se menciona el comprobante, a veces se menciona, se amplía el hecho económico, para que el usuario de la información contable después sepa por qué eso se produjo. Y cualquier herramienta de las que existen en la actualidad, cualquier programa de computación, en general en forma automática va chupando, si se quiere decir, esa información que ponemos en el libro diario y automáticamente la va transcribiendo a los mayores y demás. Pero sí, todos los asientos en la práctica llevan aclaración. Incluso, a veces, una leyenda general y una leyenda puntual por cada cuenta que voy utilizando en los asientos. Bueno, ¿qué tal, Gabriela? Hola, ¿cómo están? ¿Y cómo sería la aclaración, profe? ¿Cómo sería qué? La aclaración. Y en un caso sería suscripción del capital y en el otro caso integración total o parcial del capital. Siempre tratamos de ampliar un poco o hacer referencia al hecho económico que registramos. Gabriela, ¿dejo así grabando nomás o corto y arrancas después de No, vuelta? mejor si dejas grabando porque yo no puedo descargar el video en Ajá. mi notebook. Bueno, porque la otra posibilidad es que yo corte y después ponga de nuevo grabar. No sé si es lo mismo. ¿Le vamos a dar unos minutitos de recreo o consideras que es que seguimos? No, yo creo que conviene que vos ¿Podríamos seguir? sigas. Sí, porque están fresquitos. No trabajamos mucho todavía. Ahí, bueno, seguimos, escribieron en el Sí, chat. Así que entonces, continúe nomás la grabación. dale. Bien, lo que sí necesito es que o Guido o vos me pongan como coorganizador para poder compartir. Vamos a ver cómo hago eso. ¿Me buscas a mí en participantes? En participantes. Estoy como prof. Gabriela López. Dice sala 1, yo, organizador. Organizador, ¿Viste que sala arriba 1. dice buscar? ¿O estás como profe? Sí, prof. Gabriela, sí. Bueno, Y a partir de ahí te ubiqué ya, sí. me haces un clic, creo, y ahí te tiene que salir una opción. Mover a la sala de recepción, cambiar rol, pasar a Sí. presentador, convertir en organizador. En coorganizador. Desea convertir a Gabriela en coorganizador, aceptar. Ahí está. Perfecto, estoy aprendiendo Listo. yo con esto. No, ya estás de 10. Bien, voy a subir el volumen. Bien, estudiantes, vamos a seguir con la actividad número 17, así que busquen sus guías para que vayamos resolviendo juntos. Bien. La deben tener medio a mano porque al principio yo ya le adelanté que se iba a trabajar con esa. Tengo dos archivos abiertos, tengo que cerrar uno.
Bien. Un minutito entonces mientras cambio el nombre para que me deje editar. Profesor, No sé, Gabriela, si llegaste a escuchar, pero cuando hablamos del taller de mañana, ¿Sí? apareció un conflicto de horarios y entonces con Guido él se va a encargar de modificar después y vamos a hacer, pero por si te preguntan hoy, el taller va a ser mañana a partir de las 12:30. 12:30. Sí, porque a las 3, por ahí ellos 3:20 tienen un parcial virtual de Autoevaluación. autoevaluación de problemática filosófica y después tienen consulta de matemática también, así que en el afán de darle posibilidades de hacer consulta y demás, pusimos ese horario, sí. Bueno, quedó para las 12 entonces. 12:30, 12:30. Bien. Chicos, ¿ustedes ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí se ve. Bueno, muy bien, gracias. Comenzamos entonces. Esta es una actividad que tiene como objetivo aplicar los conocimientos teóricos de valor de incorporación a un caso práctico, ¿sí? Así que ahora vamos a ver, a medida que vamos resolviendo, cómo vamos a ir haciendo la registración, ¿sí? Todo lo de arroba SRL es responsable inscripto en el IVA. ¿Eso qué nos indica a nosotros? Que sea responsable inscripto en el IVA. Quiere decir que percibe IVA, o sea, que se encarga de recaudar y después tiene que hacer cuentas con la FIP. Ajá. Y Discriminado el IVA. bien, ¿y qué consideración tengo que tener? Si yo soy responsable inscripto y le voy a comprar a otra empresa que también es responsable inscripto, cuando yo compro, ¿qué se va a generar? Una factura A. La factura tipo A, donde se ¿Qué va a pasar con el IVA? total el IVA. Va a estar discriminado. El IVA va a estar discriminado, exacto. Muy bien. Entonces, cuando yo soy responsable inscripto y compro, estamos en la posición de que estamos comprando. Cuando yo soy responsable inscripto y le compro a otro responsable inscripto, el IVA, crédito fiscal, va a estar discriminado y vamos a poder computarnos ese IVA. En cambio, cuando nosotros realicemos una compra a un proveedor que sea monotributista o sujeto no categorizado, no vamos a tener el IVA discriminado, ¿sí? Bien, eso para tenerlo en cuenta al momento de la registración. Después dice que estamos dedicados a la compra-venta de muebles de Algarrobo y ha realizado las siguientes operaciones relacionadas con la incorporación de bienes de cambio, de bienes de uso y de créditos durante el mes de enero del año XX. Comienza con un saldo en efectivo de 18.000 y tenemos depositado en la cuenta corriente del Banco Galicia 32.000. Después nos dice, la tasa de interés del mercado no difiere significativamente de las tasas pactadas en la fecha de cada operación. ¿Alguien sabe a qué se refiere con eso? Que todos los ejercicios de la guía van a tener esa notita. Es una pregunta difícil, ¿eh? Así que si no saben, me dicen y contesto. ¿Podría repetir, profe? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir?
que la tasa de interés del mercado no difiere significativamente de la tasa pactada a la fecha de cada operación. Que quedaría Puede ser que como... se tiene más o menos el mismo interés en el mercado Sí. y en esas operaciones. Claro, no va a haber mucha Yo diría variación que en las tasas de interés mensuales. Yo diría que Exacto. se tiene en cuenta lo del contado. Muy bien. La interpretación que ustedes hicieron, que no difiere significativamente, que no va a haber mucha diferencia, es correcto. Ahora, hay una parte dentro de las normas que por ahí ustedes no llegaron a leer, que dice que cuando hay una diferencia significativa entre la tasa normal de mercado que se aplica en operaciones de financiación es muy distinta de la que nos hace el proveedor, tenemos que hacer un cálculo adicional, ¿sí? Que eso ustedes lo van a aprender en las contabilidades más avanzadas. Cuando estamos en primer año tratamos de simplificarle, pero siempre de que sean los ejercicios lo más cercanos a la realidad. Entonces, cuando ustedes estén en cuarto o quinto año de la facultad y vuelvan a tocar sus apuntes de contabilidad, van a leer esa nota y van a entender el por qué resolvieron de una manera más simple. ¿Por qué? Porque no hay diferencia significativa entre la tasa del proveedor y la tasa del mercado. Hoy lo que es importante que ustedes sepan es que si hay una diferencia significativa, hay que hacer un cálculo adicional, un informe adicional, ¿sí? Bien, sigo solamente para que ustedes puedan entender a qué nos estamos refiriendo al momento de leer esto. Bien, tenemos la primera operación. Dice que el 2 de enero adquiere al proveedor Algam Romat SRL de la provincia de Formosa 50 camas de una plaza. El precio de contado, según las operaciones habituales con este proveedor, por cada cama es de 300 pesos más IVA 21%. La operación se concreta a 45 días, por lo cual tenemos un interés mensual del 2%. Y nosotros emitimos un cheque de pago diferido, cargo Banco Galicia, sucursal Posadas. Bien, ¿qué estamos comprando? 50 camas. ¿Esas camas para nosotros qué son? ¿Bien de cambio o bien de uso? Bien de Bien de uso. Bien de cambio. ¿Por qué? Nosotros nos dedicamos a la compra-venta de muebles. Y estas 50 camas no lo vamos a utilizar para dormir una siesta mientras que estamos en el trabajo, porque ahí sí sería un bien de uso, sino que lo estamos destinando a la venta. Esta es nuestra actividad principal. Bien, ahora, el precio de contado es 300 pesos más IVA cada uno. Pero nosotros no vamos a pagar al contado. Nosotros vamos a pagar dentro de 45 días. Por lo tanto, ¿vamos a tener el mismo precio? Nuestra financiación va a tener un costo de 300 pesos más IVA o va a tener algún componente más. Tiene un interés mensual de 2%. Intereses. Muy bien, va a tener intereses. Y esos intereses se van a calcular por 45 días. Es decir, que dentro de las situaciones que tenemos, que se pueden plantear, en este caso, tenemos el dato, cuál es el valor de contado, pero no sabemos cuál es el valor financiado. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a registrar en nuestra contabilidad? Ya hablamos de que lo que estamos adquiriendo son un bien de cambio para nosotros, va a ser la cuenta mercaderías, ¿sí? Bien, ahora mi pregunta es, ¿por qué valor vamos a incorporar nuestras mercaderías? 15.000 pesos. ¿Fue el de costo? ¿Valor de contado?
al valor de contado sería 50 camas por 300 pesos cada uno. Son 15.000. Exacto. 15.000. Bien, hasta ahí 15.000. Bien. Luego, ¿qué más debemos registrar en este libro diario, en este asiento? IVA, crédito fiscal. El IVA, crédito fiscal. Los intereses. Bien, Los vamos a intereses. tener el IVA, los intereses, muy bien. Ahora vamos a ver cómo calculamos, de dónde vamos a sacar el valor de los intereses negativos a devengar. Sabemos que es, a ver, ¿cuánto es la tasa de interés mensual? 2%. 2%. Muy bien. Esa es la tasa de interés. Muy bien. ¿Y por cuánto tiempo? Por mes sería y 45 días. nosotros estamos comprando a 45 días. 45 días o un mes y medio sería. Exacto, lo que dijo el compañero por último. Tenemos que siempre, para poder hacer este cálculo, expresar en la misma unidad de medida. Es decir, si la tasa de interés la tenemos mensual, entonces el plazo, que acá en este caso tenemos en días, debemos convertirlo en mes. 45 días es igual a 1,5 meses. O bien, la tasa de interés que tenemos que es mensual, convertirla en diaria para multiplicarle por 45. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, profesora. Bien, yo quiero ir lento porque son los primeros ejercicios. Cuesta un poco entender de dónde salen los números y no me importa que tardemos un poco más, me interesa que eso quede claro, ¿sí? Así que ustedes me van a ir preguntando si no entienden de dónde sale el importe. Ahora bien. ¿Puedo repetir el tema de dónde vienen? Sí. Vamos a seguir analizando este asiento y vamos a volver a repasar. Una vez que sacamos todos los importes, vamos a volver a repasar todo el mismo asiento para ver que haya quedado bien claro, ¿sí? Ustedes han dicho correctamente que las mercaderías se van a incorporar a nuestro patrimonio al valor de contado. ¿Cuál es el valor de contado? Ustedes dijeron 300 pesos, muy bien. Por 50 camas es igual a 15.000 pesos. Muy bien, eso ya está claro acá y lo colocamos. Bien, ahora dentro de las dos cuentas que ustedes me identificaron, que es el IVA crédito fiscal y los intereses negativos a devengar, tenemos que ver qué importes corresponde registrar en nuestro libro diario. Entonces, Profe, no se le escucha, al menos yo no le escucho. Yo sí le escucho, profe. Se escucha así, profe. Yo también. Debe ser el problema de mi También lo escucho, pero escucho. escucha bien. bueno, muy bien. Por ahí cambiarle el volumen o salí y volver a entrar a la Profe, clase. no se le escucha. Yo sí le No, escucho, profe, yo le estoy escuchando Esto, ella no ¿Alguien Yo le le puede estoy escuchando escribir? muy bien, profe. ¿Alguien le puede escribir en el chat a la compañera que sí me escuchan y le dicen en todo caso que salga y vuelva a entrar? A veces eso funciona. O que suba el volumen desde la computadora, que también puede ser. Si alguien le puede escribir. Bueno, voy a salir y voy Ahí a ya ver. le dijimos, profe. Ah, bueno, gracias. En cuanto a los intereses, lo que vimos hasta ahora es que, por un lado, tenemos la tasa de interés, ¿sí? Que en este caso tenemos como dato que es el 2% mensual. Y el otro dato que necesitamos es el plazo. En este caso, el plazo es 45 días. Entonces, tengo un porcentaje que es mensual
y un plazo que está expresado en días. Sí o sí, para poder hacer este cálculo, necesito que estén en la misma unidad de medida. Entonces, si yo dejo el 2% mensual, convierto los 45 días en meses. ¿Cuánto equivale 45 días? A 1,5 meses. Bien, a eso, ¿sobre qué importe vamos a calcular? Esa tasa, ese porcentaje de interés por el plazo, ¿sobre qué capital le vamos a aplicar? Sobre el total de mercadería, profe. Bien, una compañera dice sobre los 15.000. Sí, porque esa es la fórmula capital. Pero no hay que agregarle ya a esos 15.000 el IVA. Muy bien. Vamos a diferenciar que en este caso, cuando estamos hablando de los intereses, tenemos que ver cuánto nos está financiando. Y el proveedor no solo nos está financiando los 15.000 del valor de la mercadería, sino que también nos está financiando el 21% de eso, que es 3.150, que corresponde al IVA, ¿sí? Porque él no me está prestando solo el valor de las mercaderías, sino que también, al momento de hacerme la factura de venta, ya tiene que ingresar ese 3.150 pesos que corresponde al IVA de esa operación. Y el IVA lo paga el comprador, o sea, nosotros. Por lo tanto, el total que me está prestando, y que en contabilidad le decimos el total a financiar, es 18.150. Entonces, bien, entonces, vamos a tener que el total a financiar es 18.150, que es el total que me está prestando. Sobre eso le voy a calcular el 2% por 1,5, que esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el porcentaje? Si yo lo quería escribir en porcentaje, es el 3%, ¿sí? ¿Entienden por qué es el 3%? Yo sí, profe. Bien. No, yo no entendí. No, profe. Bueno, la compañera que dijo que no entendió, ¿sí? Si el 2% tenés por todo el mes, ¿sí? Por la mitad del mes tenés entonces el 1%, ¿sí? O es lo mismo si lo querés hacer con la calculadora y multiplicás. El 2% tiene que escribirse en números, o sea, 2 dividido 100, el número le multiplicás por 1,5 y te va a dar 0,03. Si yo al 3% le escribo 3 dividido 100, me va a dar ese número decimal, ¿sí? Ah, sí, profe, ahí sí. Bien. Ahora, seguimos con el análisis y volvemos después a repetir todo para que no quede ninguna duda. Resulta que la ley de IVA dice la ley que cuando existen intereses en la operación, estos intereses pasan a ser un nuevo hecho imponible, o sea, se calcula el IVA también sobre los intereses. Por lo tanto, en esta operación vamos a tener el IVA sobre el valor de las camas, que ya lo teníamos calculado acá, pero debemos agregar el IVA sobre los intereses, es decir, el 21%, ¿sí? El 21% de 544,50. Por lo tanto, vamos a ver cómo quedan nuestros importes hasta acá. Tenemos los 15.000, que es el precio de contado. En IVA, crédito fiscal, vamos a tener 3.150 más 114,35. Es decir, el IVA, un ratito, el IVA sobre valor de contado más el IVA sobre los intereses. Y acá, en la cuenta intereses negativos de vengar,
vamos a tener los 544,50 que surgieron de aplicar el porcentaje del 3% sobre 18.150. ¿Sí? ¿Cuál era la consulta que tenías? Sí, disculpe. Lo que yo le quería preguntar es que si los intereses a devengar se aplican al resultado final de los 15.000 más el IVA, o sería de solo los 15.000. Acá, estos intereses negativos de vengar, estos 544,50, se calculan sobre los 18.150, ¿sí? Gracias, Sobre profe. esto. Siempre. ¿En qué casos vamos a tener que seguir este procedimiento? Que si ustedes lo quieren escribir en fórmula sería precio de contado más IVA sobre valor de contado. Te da como resultado el total a financiar. Ese total a financiar por la tasa de interés, por el tiempo o el plazo, que en este caso es 2% por 1,5, te va a dar como resultado los intereses. Y en cuanto a cálculos numéricos, todavía falta que calcular el IVA sobre los intereses. Una vez que yo tengo todos estos importes, recién voy a poder hacer el libro diario en cuanto a la registración de ese asiento contable. ¿Sí? Eso es cuando nosotros tenemos, ubíquense en la situación, tenemos como dato el valor de contado y queremos hallar el valor financiado. Es distinto la metodología de cálculo si sucede al revés. Si tenemos como dato el valor financiado y queremos hallar el valor de contado. Esa es otra situación, ¿sí? Y lo vamos a ver en este mismo ejercicio. ¿Alguna duda que haya quedado de este primer cálculo? Sí, profe. Porque todavía no terminamos el asiento. Sí, profe. El IVA, No ¿cómo entiendo se llama el cómo. 21%? A ver, hablamos de a uno. A ver, ¿quién habla primero? El Profe, primer yo no IVA. entiendo los intereses. Bueno, decídanse entre ustedes las dos. Me dice quién habla primero porque yo no puedo ver. Veo la pantalla, no les veo quién habla. Profe, ¿Sí? el primer IVA donde dice IVA 21%, 3.150, ¿cómo sacó? Es el 21% de 15.000. Ah, dale, gracias. ¿Sí? Acá está como Profe, en fórmula, sería 15.000 por el 21% y te da 3.150. Bien. ¿La otra compañera? Sí, yo no entiendo cómo sacó los intereses. Los intereses. Por la voz reconozco que es Guadalupe. Bien. Sí, Los profe, intereses. Sí, lo que pasa es que tenés la voz igual a otra alumna. Igualita, igualita. Bueno. ¿Cómo calculo eso? Tenés que hacer así. Tomás tu calculadora. ¿La tenés a mano? ¿Sí? Tomás 18.150, le multiplicás por 0,02 y le multiplicás por 1,5. ¿Qué puede ser que le cause un mal cálculo si utilizan la calculadora? Es que este 2%, que está en porcentaje, lo tienen que convertir primero en número decimal. ¿Cómo hago eso? Agarro y utilizo el número que es el porcentaje 2 dividido 100, me da 0,2. Y a eso le tenés que multiplicar a ese resultado, que ahora que lo convertiste en número decimal, por 1,5. Que no me reconoció porque puse la coma. No me cerró el... a partir de ahí sacó el IVA de los intereses, ¿no? Exacto. A ver, espérenme que me estoy mirando acá con esta notebook que no suelo ubicar.
Ahí obtenés ese valor, ¿sí? Si vos haces 18.150 por 0,02 por 1,5, te da igual a 544,50. ¿Lo confirmaste? Profe, así es. Bien. Ahora, agarrás 544,50 y lo multiplicás por 0,21 y te va a dar el 114,35. ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir? ¿Cómo dijo, profe? El IVA de los intereses, ¿sí? ¿Cómo lo saco? Ahora agarro solo los intereses, porque solo sobre los intereses tengo que calcular el IVA de intereses. Tomo 544,50 por 21%. Por ciento, o si no, 0,21 si escribieron en decimales. O sea que los intereses también tienen IVA. Exacto. ¿Y eso por qué? Porque la ley dice. La ley dice que siempre que se cobren intereses, esos intereses forman un nuevo hecho imponible. Justo le quería Sigue preguntar eso, siendo profe, del si en la 21%. práctica sucede. Es al 21%, sí. ¿Qué me decía? Justo le quería preguntar eso, no sé cuál fue el compañero. Una consulta, ¿por qué es por el 0,21 y no el 1,21? Te va a dar el mismo importe. Y si yo le hago 21 sobre 100, me da lo mismo. Te da Sí. 0,21. Sí. Y cualquier número multiplicado por 1 es como resultado el mismo número. Profe, ¿Y el ¿podría 0,3, repetir profe? sobre la ley? La ley de IVA. Sí, por favor, ese ahí donde aplica sobre los intereses de vuelta. Ahí me quedé. Bueno, ya te explico. Le paso. Las carteras de mujeres, solo nosotros entendemos. Bien. Profe, le hago una consulta antes que siga. Siempre que hay un IVA en la mercadería o algo así, sí o sí tenemos que sacar el IVA en los intereses. Siempre, siempre, siempre. Siempre que haya intereses, va a tener IVA. Profe, una pregunta, ¿no sería más fácil sumarle el 3% a los 15.000 y después de ese resultado recién sacarle el IVA todo junto? ¿O ya queda diferente el resultado? No, ahí te cambia el resultado y en realidad si vos le multiplicás por el 15%, no le estás calculando sobre el monto que te estás prestando. Acuérdense que los intereses, así un concepto bien cortito, es el valor tiempo del dinero. Y los intereses se calculan sobre el total que te están prestando, monto en dinero. ¿Y cuánto te está prestando el proveedor? El proveedor te está prestando 18.150, no solo 15.000. Bien. Profe, yo quiero saber qué son los intereses a devengar. En cuanto a la naturaleza de la cuenta, Sí. es una cuenta regularizadora del pasivo. ¿Sí? Y ahora me van a decir a mí, hasta ahora tenemos 3 cuentas registradas en el debe. ¿Este asiento está completo? No, le falta el haber. No, profe. No. El Y total bien, falta. ¿y qué cuenta vamos a tener en el haber? Proveedor. A ver, El banco. proveedores, Cheque escuché a alguien Galicia. decir Cheque Banco Galicia. proveedores no es. ¿Por qué? Porque no es que estoy contrayendo una deuda de palabra en cuenta corriente, ¿sí? Sino que yo le estoy entregando un cheque de pago diferido. ¿A acreedores puede ser? No. Pago diferido. Banco Galicia.
Bien, otro compañero me dice, y escuché ahí la respuesta, a Banco Galicia. No va a ir a Banco Galicia. ¿Por qué? Y acá la diferencia está en el tipo de cheque. Fíjense en esto. Vamos a repasar esta cuestión que rápidamente se vio hace 2 semanas cuando hicieron la actividad de comprobantes, pero es un tema que a veces es necesario repasar. Vamos a diferenciar el cheque común, también llamado cheque al día, del cheque de pago diferido, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Si yo, por esta operatoria, yo le entrego un cheque común a mi proveedor, yo le estoy entregando este cheque hoy, que es 6 de mayo, y mi proveedor hoy mismo puede ir y cobrar ese cheque. Y tiene un plazo máximo de hasta 30 días para ir a cobrar. Pero eso ya es problema del proveedor, ¿sí? En ese caso, cuando yo entrego un cheque común de mi cuenta, yo le entrego y ya se considera que se está cancelando. Yo no tengo una obligación. En este caso, intercambio las cuentas de activo, que estoy teniendo acá, mercadería, IVA, crédito fiscal, que son del activo, interés negativo a devengar, no hubiera tenido si yo pagaba con un cheque común, ¿sí? Iba a darle a cambio, iba a disminuir mi activo Banco Galicia cuenta corriente, ¿sí? Porque iba a disminuir el saldo de mi cuenta corriente en el banco. Eso si hubiera sido un cheque común. Pero resulta que el cheque que yo le estoy entregando a este proveedor es un cheque de pago diferido. ¿Qué quiere decir? Hoy yo estoy confeccionando este cheque 6 de mayo, pero en los cheques de pago diferido tienen 2 fechas dentro del cheque. Una, la primera fecha, es la fecha en que yo confecciono el cheque, pero la segunda fecha que tiene ese cheque es la fecha a partir de la cual recién el proveedor va a poder cobrar. En este caso, ¿Sería 45 días? exactamente. Por lo tanto, este cheque de pago diferido, o sea, yo le estoy entregando el cheque ahora, pero él no va a poder cobrar ahora. Él tiene que esperar estos 45 días para que recién pueda ir al banco a cobrar este cheque. Entonces, en este caso sí hay un diferimiento entre la fecha que yo doy el cheque y la fecha en que este proveedor va a poder cobrar efectivamente. Profe, En este caso, déjenme terminar el razonamiento. En este caso, a diferencia del cheque común, que el mismo día yo le entrego el cheque, ese mismo día ya lo puede cobrar o al día siguiente, ese ya es cancelatorio. En cambio, en este de pago diferido, hay un diferimiento en el pago. Por eso aparecen los intereses y, a diferencia que cuando era un cheque común, disminuía mi cuenta Banco Galicia cuenta corriente. Tenía una disminución de mi activo. En cambio, cuando yo tengo un cheque de pago diferido, yo estoy contrayendo una obligación. Es un pasivo. ¿En qué consiste mi obligación? En que dentro de 45 días, cuando llegue la fecha del cobro de ese cheque, yo tenga disponible en el saldo de la cuenta del banco el importe que va a querer cobrar este proveedor, ¿sí? Entonces se convierte en un pasivo, que ustedes le pueden llamar, acá le voy a cambiar, para que no genere cheque diferido a pagar, para que les quede bien claro. Cheque diferido a pagar o deudas diferidas a pagar o cheque diferido a cancelar, ¿sí? Yo pagos diferidos a pagar. Yo prefiero poner a pagar para que quede bien claro que es una cuenta de pasivo, ¿sí? ¿Y por cuánto vamos a firmar el cheque? ¿Cuánto es el total que le vamos a tener que pagar
a ese proveedor? ¿Por qué importe va a tener que estar confeccionado ese cheque? 18.808,85. Exacto, es este importe que está acá, que consiste en, ¿qué le vamos a pagar? El valor de las mercaderías, el IVA de las mercaderías, los intereses y el IVA sobre los intereses. Por ese importe es el cheque que vamos a firmar. Profe, ¿Sí? o sea que siempre cuando hay intereses va el cheque diferido a pagar en lugar de banco cuenta corriente, que es un cheque común. ¿O cómo? No. No depende de que hayan intereses el hecho de qué cuenta va a ir en el haber. Vamos a tener acá en el haber la cuenta proveedores si la operación genera una deuda, genera un pasivo a pagar en un plazo, pero es en cuenta corriente, es el fiado, como le decimos. Ahora, si yo a ese proveedor le entrego un pagaré, va a ser documentos a pagar. Y si yo a ese proveedor le entrego un cheque de pago diferido, va a ser cheque diferidos a pagar. Y en los 3 casos que le acabo de nombrar, existen intereses. Depende si es de palabra, proveedores. Si mi obligación, yo le escribo una promesa escrita a través de un pagaré, se va a llamar documentos a pagar. Y en este caso, que es el de este ejercicio, yo estoy firmando un cheque de pago diferido. Eso hay que resaltarlo, de pago diferido. Vamos a utilizar la cuenta cheques diferidos a pagar. Si yo entregué un cheque común, entonces no hay intereses, porque ese mismo día estoy cancelando la obligación. No hay un pasivo, porque yo ya estoy disminuyendo mi activo de la cuenta corriente. Profe, ¿Sí? Profe, ¿no pueden también ser se le puede... valores diferidos a pagar? Sí, también podría ser. ¿Y el compañero qué me quería preguntar? Eso también quería preguntar. Pero nosotros dimos en la secundaria, me acuerdo, de que los cheques de pago diferido a nuestra firma eran del pasivo, creo, que se llamaba cheques a pagar. Los valores diferidos a depositar es cuando nosotros recibimos de terceros el cheque. Exacto, está correcto. Sí. ¿Está correcto? Sí. Ah, bueno. Una cosa es entregar, cuando nosotros firmamos el cheque y un cheque de pago diferido y le entregamos a otra persona, nosotros estamos contrayendo una deuda, ¿sí? A pagar a X, a tener el saldo en nuestra cuenta a X tiempo. Ahí pueden llamarle valores diferidos a pagar o cheque diferido a pagar. Ahora, distinto es el caso cuando nosotros recibimos cheques. Cuando nosotros recibimos cheques al día, cheque común, va a ser valores a depositar en el debe, cuando yo recibo. Y si yo recibo un cheque de pago diferido, o sea que es otra persona la que me entrega a mí un cheque de pago diferido, vamos a llamarle cheques a cobrar, cheques diferidos a cobrar, o valores diferidos a cobrar. Ahí es un derecho. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. ¿De dónde sacamos o para qué el 3%, el 0,03? Sé que se obtiene con el 2% por el 1,5, que es el mes. ¿Por qué? Pero ¿por qué se saca? Porque esta operación nosotros la vamos a cancelar a 45 días. Por eso tenemos intereses. Si uno paga al contado, si uno paga la misma fecha que concreta la operación, o en forma anticipada, no hay intereses. Los intereses solo aparecen cuando hay una diferencia en el tiempo entre que yo concreto la operación
y el pago se va a realizar con posterioridad, en otro plazo, en otra fecha. Ahí es cuando aparecen los intereses. ¿Y en qué los vamos a aplicar este 3%? Este 3% se aplica sobre este 18.150. Para sacar el 544,50. Exacto. Ok, muchas gracias. Profe, esta pregunta. ¿Y si en vez de un mes, no sé, hubiera sido otro mes, se le sumaría eso? Acá le cambiarías. En vez de multiplicar por 1,5, multiplicaría por 3 meses, por 5 meses, por lo que sea el plazo. Ok. Acá siempre los intereses es la tasa, que sería el porcentaje, por n, que es el tiempo o el plazo. Siempre expresado en la misma unidad. Si la tasa es mensual, el plazo tenemos que escribir en mes también. Chicos, seguimos porque son casi las 4 y estamos en el asiento 1. Sí, te escucho. Los intereses que se devienen en los intereses, ¿nos anotan en el debe? Es una pregunta y vamos a ver si llegamos a terminar el ejercicio hoy. Van a ver que estos intereses negativos son a devengar, ¿sí? ¿Cuándo se devengan los intereses? A medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, acá a 15 días, parte de estos intereses, que son los 544,50, se van a devengar, pero todos no, porque 544 es por 45 días. Y si solo pasan 15 días, vamos a tener a fin de mes o dentro de 15 días una parte que se devenga, ¿sí? A medida que se va transcurriendo el tiempo, se pasa de a devengar a devengado, que lo puedo decir con otras palabras, de a consumir a consumido. Y cuando llegue ese momento, que lo vamos a hacer acá abajo, tengo el devengamiento de los intereses, vamos a retomar esta pregunta que hace la compañera y vamos a ver cuánto de los intereses negativos a devengar que teníamos el 2 de enero se devengaron al 31 de enero, ¿sí? Vamos a llegar a esa parte dentro del mismo ejercicio. Vamos a ver. Entonces, ¿devengar es consumir? Sí, o que se perfecciona el resultado. Disculpe, profe, en la fórmula de intereses yo tenía notado como 1 más en la tasa de interés, todo eso elevado a la cantidad del tiempo, o sea, los meses. No sé si también la fórmula esa que anoté en la clase pasada. Tenés dos fórmulas y ahora vas a ver acá, en esta operación de acá, del 8 de enero, vas a ver interés compuesto. Este es interés simple. Es capital por tasa por tiempo. M por I por N. Donde tenés que tener bien en claro que el capital, el monto a financiar, es el valor de contado más el IVA sobre el valor de contado. Y ahí sí, por I y por N. ¿Qué sería? Por tasa, por tiempo. ¿Por qué? Porque es así, es interés Y el simple, valor financiado. porque estoy yendo del valor de contado hacia el valor financiado. Le voy a escribir acá como un recuadro para repasar, si nos alcanza el tiempo. Acá tenemos como dato el valor de contado, ¿sí? Y el valor financiado es lo que no sabíamos. ¿Sí? Tenemos como dato, tenemos el importe, el valor de contado, teníamos como dato, lo que no sabemos es el valor financiado. Entonces, por eso, en este caso, donde yo tengo como dato el valor de contado y quiero hallar el valor financiado, la fórmula, los intereses
Cuando yo escribo intereses, la I con mayúscula significa interés, el importe. Va a ser igual a M, que sería el capital o el monto a financiar, por la I latina, sin mayúscula, por N, que es el tiempo. Esa sería la fórmula. Que a ver si lo pongo un poquito más grande. Esa sería la fórmula. Este es la fórmula de interés. ¿Cómo? ¿Qué significaría la I del medio, profe? La I mayúscula significa monto de interés. Monto de interés. Y la I latina, la simple, minúscula, es tasa de interés. M. Es el porcentaje que nos dan en nuestro mismo. Exactamente. M es el capital a financiar. Y la N es el tiempo o plazo. Profe, ¿y el IVA sobre intereses ya está incluido en el interés, no es cierto? O sea, se saca solo para saber cuánto es el IVA. Tenés dos IVA. Un IVA sobre el valor de contado y otro IVA sobre los intereses. ¿Sí? Este 114 sale del 21% de 544. No se calcula sobre aquel. Son distintos. Sí, profe, pero no en el asiento, eso, el IVA sobre el interés no está reflejado. Onda, no se le suma. Está, mira, le pongo acá los dos con rosadito y acá. Este 3.264,35 es la suma de 3.150 más 114,35. Ah, gracias, profe. De nada. Profe, una pregunta. Entonces, esa fórmula ocuparíamos cuando es un interés explícito, ¿no? Exacto. Y cuando yo tengo de dato el valor de contado y yo lo que quiero hallar es el valor financiado. Ahora vamos a ver otros casos donde tenemos al revés. El valor financiado tenemos como dato y no sabemos el valor de contado. Profe, entonces esa fórmula se lee como el monto que sabemos, digamos, de contado por el 21% del IVA, ¿no? Uh-huh. Y ese sería el capital a financiar. ¿Cómo? Ese sería el capital a financiar. 18.000, que lo pongo con algún colorcito, es esto. Ese capital a financiar surge del valor de contado más el IVA sobre el valor de contado. Ok, o sea que primero tenemos que sacar el IVA antes de hacer eso. Exactamente. Por eso esta acá se llama total a financiar o monto a financiar o capital a financiar. Es el total de lo que te presta. Y como te presta, te cobra parte de intereses. Bien, hagamos la actividad, la siguiente operación. Al día siguiente, adquiere al mismo proveedor 20 camas, pero de 2 plazas. La compra del día anterior era cama de 1 plaza y ahora estamos comprando camas de 2 plazas. Cada una más IVA. Por el pago al contado, nos hacen un 8% de descuento por unidad. En este caso, concreta la operación al contado y paga con un cheque común, no un cheque de pago diferido, del Banco Galicia por el total de la operación. Bien, veamos. ¿Cuál es el valor de contado? 8.400. ¿Cómo llegaste a ese valor? Multiplicando las 20 camas por el precio. Por de 420. Menos la Claro. bonificación. Muy bien.
Acá presten atención, esto es muy, muy importante. Tenemos que diferenciar las bonificaciones por pago al contado, ¿sí? Y las bonificaciones por cantidad. Cuando tenemos, le doy con un ejemplo. Si alguien les dice, si vos me pagás dentro de 2 semanas, te cobro 2.000 pesos. Pero si vos me pagás al contado hoy, te cobro 1.800. En ese caso, esos 200 pesos de diferencia, ¿qué son? ¿Interés? Bonificación. Bonificación por pago al contado. ¿Qué es lo que dijo la compañera? Son intereses. ¿Sí? Cuando alguien, por la forma de pago, me hace un descuento, ¿sí? Ese descuento, si tiene que ver con la forma de pago, son intereses. Y si son por la cantidad, son una reducción del costo. Ahora díganme ustedes, estas mercaderías que vamos a adquirir, que voy a aclarar que estas son de una plaza y estas son las de 2 plazas, porque son distintas mercaderías. ¿Por qué valor se incorporan al patrimonio? ¿Se van a incorporar por 420 pesos cada una o por 412 pesos cada una? Por 412, profe, creo. 412, creería. Muy bien. ¿Y esos 8 pesos de descuento, lo vamos a reflejar en alguna cuenta contable o no? No. Muy bien, respondieron correctamente. Acá vamos a poner, para que se vea todo. Tenemos un descuento de 160 pesos, ¿sí? Pero nosotros lo que pagamos va a ser 412 pesos. ¿Tenemos intereses acá? No. No. ¿Por qué? No, Porque porque pagan a estamos contado. pagando. Exacto. Entonces, tenemos acá. Vamos a incorporar el valor de las mercaderías por el valor efectivamente abonado, que es 8.240, ¿sí? Más el IVA sobre ese valor, que es 1.730,40. ¿Y qué cuenta vamos a tener en el haber? Baja y cuenta a banco cuenta corriente. A ver, ¿pagamos en efectivo? No. Entonces, a caja no es. ¿Cómo abonamos esto? Abonamos con un cheque común que nosotros ¿Valores a agarramos. depositar entonces sería, profe? Valores a depositar. Banco Galicia. Cuenta corriente. Profe, pero acá dice Exacto, muy bien. concreta la operación al contado y paga con cheque común del Banco Galicia de la operación. Dice concreta la operación al contado. Sí, esto es al Pero contado. es con cheque, banco, cuenta corriente. Sí, no en efectivo. Es con un cheque. ¿Por qué no es valores a depositar? Valores a depositar, y anótenlo Porque te ahí en pagaron. algún lugar de sus apuntes, ¿sí? Valores a depositar solo lo vamos a utilizar cuando en el debe, cuando recibimos cheques de otras personas a nuestro favor, ¿sí? Firma el cheque otra persona y nos entrega a nuestro favor, y ese cheque es un cheque común. Ahí anotamos en valores a depositar. Después, ese mismo día o dentro de los días siguientes, cuando nosotros queremos cobrar ese cheque y vamos al banco,
y depositamos o cobramos ese cheque en nuestra cuenta, ahí damos de baja valores a depositar, o sea que lo vamos a poner en el haber, y en el debe vamos a poner efectivo, caja, si lo cobramos por ventanilla, y si nosotros depositamos ese cheque en nuestra cuenta corriente, entonces va a aumentar el saldo de nuestra cuenta corriente y va a ser en el debe Banco Galicia en este caso, ¿sí? Pero en este caso, en este ejercicio, en esta actividad, en la actividad número 3, nosotros no estamos recibiendo cheque. Nosotros estamos firmando un cheque y entregando a nuestro proveedor. Profe, ¿Sí? y cuando recibimos un cheque diferido, ¿cómo sería la cuenta? Valores diferidos a cobrar o cheque diferido a cobrar. Y ahí vas a hacer un derecho. Y más adelante ustedes van a ver que pertenece al rubro créditos. Y por ese diferimiento en el pago, en este caso diferimiento en el cobro, nosotros vamos a cobrar intereses. A la inversa de esto. Acá compramos y tuvimos cheque diferido a pagar. En cambio, cuando nosotros recibimos un cheque diferido, va a ser atar en el debe, va a ser un activo. Y seguramente vamos a tener a ventas y a intereses positivos. Una consulta. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un cheque a cobrar, en vez de valores a cobrar, podemos poner cheques a cobrar. Sí. Les pido, sí, la diferencia es valores a cobrar o valores a depositar cuando es un cheque común. Y utilizamos la palabra cheque o valores diferidos a cobrar cuando es un cheque diferido. ¿Por qué? Porque los diferidos tenemos intereses y hay una diferencia entre el momento en que se recibe y el momento en que se puede cobrar o pagar. Seguimos con las operaciones. El 5 de enero llegan los muebles a Posadas y se paga a la empresa de transporte 1.400 pesos más IVA, 21%, con un cheque común del Banco Galicia. ¿Y ahí? El precio del flete se suma a la mercadería, pero no al asiento. ¿Cómo le llamamos a eso? Este gasto del flete que estamos teniendo, ¿es un gasto activable? No. ¿Es un gasto qué, profe? Activable. No, no se suma en el asiento. No, porque forma parte del producto, ¿no? Si ustedes me están diciendo que forma parte del producto, me están diciendo que se activa. Es un gasto del activo, sí. Activable. Muy bien. Es un gasto activable. Recordemos el concepto. Los bienes adquiridos se incorporan a nuestro patrimonio al valor de contado más todos los gastos necesarios hasta que estén en condiciones de ser vendidos. En este caso, las mercaderías, hasta que estén en condiciones de ser vendidos. Entonces, si yo no pago el flete para que las mercaderías estén en nuestra empresa, no van a estar en condiciones de ser vendidas. Por lo tanto, ese gasto de flete es un gasto necesario para que esas mercaderías, que son camas de una plaza y de 2 plazas, estén en condiciones de ser vendidas. Por lo tanto, en contabilidad le decimos es un gasto activable. ¿Qué significa activar? Que ese gasto, en vez de reconocerlo en nuestra contabilidad como una cuenta de resultado negativo, gasto, la vamos a incorporar a nuestro patrimonio
con la cuenta de activo a la cual se incorpora. O sea, este flete, este gasto de flete, ¿a qué se va a activar? ¿A qué cuenta? Mercaderías. Muy bien. Entonces, Mercadería. eso significa activable. Que en vez de poner gasto de flete o gasto de transporte, yo estoy poniendo la cuenta mercadería. ¿Por qué? Porque ese gasto es necesario para que las mercaderías se encuentren en condiciones de ser vendidas y por lo tanto no lo voy a tratar como un resultado, sino que va a formar parte de mi activo mercadería incrementando su valor de incorporación. Muy bien. Vamos a poner todo acá para que se vea, porque es más fácil explicar, mostrar. Ahora resulta que nosotros pagamos, y en este ejercicio en particular, estamos pagando el flete por el total de las camas, en las cuales vienen 50 camas de una plaza y vienen 20 camas de 2 plazas. Entonces tenemos que sacar la proporción de cuánto corresponde de flete a cada uno, a cada tipo de mercadería. Acá me falta automático, ahí está. Entonces, ¿cómo hago? A través de porcentaje simple. 1.400, que es el total, sobre 70 camas, que es 50 más 20, y a ese valor, 20 pesos por cada cama que me cobran de flete, le multiplico 20 pesos por 50 camas, me da 1.000. Entonces, 1.000 va a ir a mercaderías de una plaza, y 400, que es igual a 20 por 20, 20 pesos de flete por 20 camas de 2 plazas, 400. El IVA sigue siendo el mismo, 294, que es igual al 21% de 1.400. Y, al igual que la operación anterior, esta operación al transportista le pagamos con un cheque común. Por lo tanto, vamos a registrar la disminución en el saldo de nuestra cuenta corriente bancaria por 1.694, que es el monto por el cual firmamos nuestro cheque. ¿Estamos? Lo único distinto acá es que sacamos una proporción cuánto del flete le corresponde a cada tipo de producto. ¿Por qué? Porque tenemos un valor de incorporación para las mercaderías camas de una plaza y otro valor de incorporación para las mercaderías camas de 2 plazas. ¿Sigo? Profe, ¿y eso cómo hizo para sacar ese valor? Y acá, el total del flete dividido el total de camas. 70 camas viene dentro del camión. 50 camas de una plaza y 20 camas de 2 plazas. 70. Entonces, ¿cuánto me está cobrando de flete cada cama? 20 pesos cada uno. Y una vez que vos sabés cuánto es el costo unitario del flete, sabés entonces que la mercadería de una plaza, dentro del camión vienen 50 camiones de una plaza, entonces 50 por 20, 1.000. Y después la cama de 2 plazas son 20. Entonces, 20 pesos, que es el costo de flete que me cobran por cada cama, por 20 camas de 2 plazas, me da 400. ¿Y es necesario separar los tipos de mercadería y su valor de incorporación? Sí. Gracias. Vamos a tener un valor de incorporación por cada tipo de bienes de mercaderías que tengamos. Si tenemos el producto A, el producto B, vamos a tener que hacer un valor de incorporación del producto A y un valor de incorporación del producto B. Porque fíjense, las camas de una plaza tienen un costo al contado de 300, en cambio la de 2 plazas sale 420, no tiene los mismos valores, no se trata del mismo producto. Son camas, pero una es de una plaza y la otra es de 2 plazas. Tienen valores distintos. ¿Podría ¿Sí? explicar el de descargas? Y abajo dice 142, 70. Sí, O sea, yo que lo tengo acá. El mismo día, ¿sí? Para descargar
Llegó el transporte y dijo, bueno, el camionero estacionó ahí enfrente y dijo, acá llegaron las camas. Y dice, ¿baja? No, yo no me encargo, yo hago solo el flete. Ahí entonces se le paga para descargar las camas del camión a un changarín que pasaba por ahí. Y ese changarín nos cobra por descargar todo el camión 140 pesos. Obviamente que estos valores están perdidos en el tiempo, porque nadie te va a bajar por 140 pesos todo un camión con 70 camas. Bien. Profe, una pregunta antes de avanzar. El IVA crédito fiscal que te sacó con un valor de 294, ¿es el Sí, IVA sumado de la mercadería 1 y la mercadería 2? exacto. En realidad este IVA es único porque es sobre el total, sobre 1.400. Ah, ¿Sí? y sí. Solamente que yo, para incorporar las mercaderías de una plaza, activar su gasto, la parte que le corresponde del flete a ese tipo de mercaderías, y para diferenciarla de cuánto le corresponde de este gasto activable a las mercaderías de 2 plazas, es que yo discriminé acá de ese 1.400 cuánto era para una plaza y cuánto era para 2 plazas, ¿sí? Pero la operación es única, es una sola. ¿Dónde están incluidas las descargas? Porque dice que las cámaras y 400 las dos. Bien, eso está en otra operación, yo puse en otro asiento, ¿sí? Como de otro día, 5 de enero, pero es el mismo día, pero son 2 operaciones distintas. Una es la que yo hice con el transportista, que me hizo la factura, iba discriminado por el responsable inscripto y yo soy responsable inscripto, entonces tengo el IVA discriminado. Ahora, ¿el changarín tiene IVA? No, no tiene. No. No. Por lo tanto, va a ser el gasto de descarga y de qué forma yo le pago al changarín. Contado. En efectivo, dice. En efectivo. Así que va a ser a caja. Bien. Ahora, este gasto de descarga, ¿es un gasto activable a las mercaderías? ¿Sí? No. Sí, profe. Sí, profe. ¿No? Sí es un gasto, porque arriba del camión yo no las puedo, no están listas para ser vendidas arriba del camión. Necesito hacer ese sacrificio económico que implica la descarga, pagarle al changarín, para que una vez que esté en nuestro depósito, recién ahí están en condiciones de ser vendidas. Pero, profe, ¿puedo bajarla yo? No necesito que alguien me baje. Y Es bueno, un pero ahí gasto no para vas a mí tener un necesario. costo. Pero ahí no vas a tener un costo. Y acá sí tenés un costo porque le pagaste un changarín, tenés un costo. Pero si es por eso, ¿Sí? también vos podrías ir a buscar la cama y no tendría gasto de envío. Exacto. Por lo tanto, si vos tuviste un costo, en este caso vamos a disminuir nuestro activo efectivo, se genera el gasto. Ahora, si vos lo descargas, perfecto, ahí no tenés un gasto. Ahí no tendrías ninguna salida de dinero, en este caso por el efectivo, pero acá sí tenés un gasto. Bien, entonces, Profe, respondiendo a la pregunta, ¿es un gasto activable? Sí, es un Sí. gasto activable. ¿Por qué? Porque es necesario para que las mercaderías estén en condiciones de ser vendidas. ¿Arriba del camión está en condiciones de ser vendida? No. ¿Sí? Te escucho. Hay un chico sí, que quiere le preguntar quería algo. hacer una pregunta, profe. Cuando usted puso Banco Galicia, ¿eso es cheque común o cuenta corriente? No. ¿Cómo? Son sinónimos. Cuando yo firmo un cheque común, quiere decir que la cuenta contable que se va a ver involucrada en ese asiento va a ser Banco Galicia cuenta corriente. ¿Por qué? Porque en ese banco yo deposité dinero, abrí una cuenta corriente y porque es una cuenta corriente me entregan una chequera. ¿Sí? Cuando yo pago con cheque común,
cada vez que yo firmo un cheque y le entrego a alguien, va a representar una disminución de mi cuenta Banco Galicia, cuenta corriente. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Fíjense que en Sí, profe, estas gracias. 3 operaciones, muy bien, en estas 3 operaciones nosotros firmamos cheque. Solamente que en esta era un cheque de pago diferido. Y en cambio estas 2 son cheques comunes. Entonces fíjense que acá vemos la diferencia. En estas 3 operaciones acá, entregamos un cheque. Ya firmamos 3 cheques. 1 de pago diferido, 2 cheques comunes. Profe, ¿Sí? la cuenta fletes y acarreos no se utiliza más, ¿no? Se utilizaría si ese flete no tiene que ver con la incorporación de estas mercaderías. Por ejemplo, puede ser que vos vendas productos, ¿sí? A ver, no. Casi no, salvo que no sea necesario. Y no se me ocurre un caso que no sea O el cambio de necesario. activo de una sociedad a otra, o sea, de la misma. O el de un lugar a traslado. otro. Por ejemplo, tenés una topadora en el obraje, en un aserradero, y necesitas pagar el transporte para que lleve hasta el aserradero o hasta el taller para arreglar algo. Ese sí sería un gasto de transporte, Sí, sí, sí. un gasto de flete, ¿sí? Ok, gracias. Pero si estamos hablando de flete para incorporar a nuestro patrimonio, al momento de incorporación a nuestro patrimonio, ahí sí sería activable. Gracias al compañero que dijo un ejemplo ideal. Bien, seguimos con el 8 de enero, que acá se invierte un poco la situación y vamos a ver qué pasa acá. Ah, bueno, perdón. Al igual que el gasto de transporte, hicimos la proporción que le correspondía a las camas de una plaza y las camas de 2 plazas, tenemos que hacer lo mismo con el gasto de descarga, ¿sí? Del changarín. Él nos cobra 140 pesos. 140 pesos por un total de 70 camas, nos está cobrando 2 pesos por descargar cada cama. Entonces, de una plaza había 50 camas, 100 pesos corresponden a las camas de una plaza y 40 pesos corresponden a las camas de 2 plazas, ¿sí? Ahora sí, llegamos a esta operación del 8 de enero. El 8 de enero hacemos otra compra más, pero a otro proveedor. Este es el proveedor Algarrochat. Fíjense que este es Algarromat y este es otro. Esta es una empresa de la provincia de Chaco, aquella era de Formosa, con depósito en la ciudad de Posadas. ¿Qué compramos? 15 modulares, o sea, un tercer tipo de mercaderías para nuestra empresa, que lo estamos adquiriendo en cuenta corriente a 60 días por 13.500 pesos, más IVA 21%. Y acá nos dice, no se pudo determinar el valor de contado. El proveedor se encarga de trasladar a todo Algarrobo SRL la mercadería adquirida y la tasa relevante del mercado es del 2% mensual. Bien, profe, ahí vamos a donde usted ubicar. mencionó que ¿Sí? Para ubicar
distintas cosas. Esos muebles que tienen espejitos y todo. Medio raro. Medio bien Sí, moderno. Utilizando ese sí, igual. que seguramente en la casa de las abuelas se Seguimos. le dicen modulares. Sí. Sería como un mueble, a veces se utiliza en el comedor para guardar la vajilla. Bien. En este caso, nosotros nos dedicamos a vender muebles de algarrobo. Ya tenemos cama de una plaza, cama de 2 plazas y ahora le estamos sumando un tercer producto que van a ser los modulares. Bien, fíjense que lo compramos en cuenta corriente a 60 días. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos concretando la operación al contado o en forma financiada. ¿Al contado? Forma financiada. Financiado, profe. Financiada, muy bien. Por lo tanto, este valor de 13.500 pesos, ¿es el valor de contado o es el valor financiado? El valor Financiado. Financiado. Le voy a pegar más acá abajo para que ustedes justamente tenemos. Bien. En este caso sería un interés compuesto, profe. En este caso no es interés simple. Fíjense que cuando yo tenía como dato el valor de contado, era el valor la fórmula de interés simple. Cuando yo sé el valor financiado, tengo que desechar una serie de alternativas antes de decir aplico la ¿sí? Primero, cuando yo tengo el valor financiado, tengo que verificar si yo por las dudas no tengo dato el valor de contado. ¿Sí? Entonces, No, profe. tengo que seguir esta secuencia, presten atención. ¿Tengo como dato? No. Segundo, ¿tengo una operación cercana de adquisición con el mismo producto, con el mismo proveedor y del mismo producto, donde sí yo supiera cuál es el valor de contado? No, profe. Compras cercanas, pero es de otro producto y de otro proveedor. Así que descarto la segunda opción. Una vez que tengo descartadas estas dos opciones, recién ahí paso a la tercera alternativa. Tengo una de contado que yo pudiera sacar la información. Tercera opción que tengo que descartar es que el proveedor me haya dado como dato la tasa de descuento por pago al contado o el importe por pago al contado a través del cual yo podría llegar a obtener el valor de contado. El ejemplo que yo les di hoy, que yo a un proveedor le decía que le iba a pagar dentro de 2 semanas, me iba a cobrar 2.000 pesos. Pero si yo le pagaba hoy, me hacía al valor de 1.800 pesos, ¿sí? Si a mí me hubieran dicho, el valor financiado a 60 días es 13.500, pero si pagaras al contado tendrías un descuento de 3.500 pesos, ahí sí yo podría calcular el valor de contado. ¿Por qué? Si al valor total, al valor financiado, le resto el descuento por pago al contado, que bien dijo hoy el compañero, son intereses, si yo a los 13.500 le resto 3.500,
voy a obtener por diferencia cuánto es el valor de contado, ¿se entiende? Pero en este caso, el proveedor nos dice cuánto es la tasa de descuento o el importe que nos haría el descuento si pagamos el contado. ¿Tengo la tasa dada por el proveedor? No. No, profe. No, profe. Exacto. Muy bien. Entonces, una vez que yo descarto estas tres posibilidades, recién ahí utilizo una fórmula a través de la cual yo voy a llegar a una estimación de cuál es el valor de contado, ¿sí? Porque no voy a saber con certeza, pero siguiendo las normas contables, yo tengo que incorporar al valor de contado y en este caso lo voy a estimar. ¿Cómo es la fórmula? A ver, No, es la del valor financiado dividido, entre paréntesis, 1 más la tasa de interés. Sí. Este sí es igual a 1 más y La tasa de latina, interés. ¿sí? Esto al cuadrado. El cuadrado. Que no sé cómo escribir esto en Excel. Su índice B2. Ay, eso me pasa porque en mi trabajo siempre uso Excel y este es OpenOffice. Bien. Ustedes saben que eso es al cuadrado y ya está. ¿Cómo la fórmula podría repetir, por favor? Valor financiado, ¿sí? Valor financiado, que es el valor que nosotros tenemos a 60 días, sobre 1 más la tasa, que ese si está en porcentaje, lo tenemos que convertir en número decimal. Todo eso que está entre paréntesis elevado al cuadrado. Bien. ¿Al cuadrado? No. En este caso es elevado a la n. Ahí escribí mal la fórmula. N es el tiempo. Vuelvo a repetir. En este caso son 60 días, así que son Claro, 2. la respuesta de este ejercicio es 2. Pero para que tengan la fórmula en forma general, así como acá le escribí en fórmula general, para que tengan acá también, es elevado a la n. N es el plazo de tiempo. Nuevamente tenemos que tener en cuenta que tanto la tasa de interés como el plazo de tiempo tienen que estar en la misma unidad de medida, ¿sí? Y la diferencia también que tenemos es que esta tasa de interés que está acá es la tasa de interés del mercado. Y en cambio, esta tasa de interés que está acá arriba es del proveedor. Acá nos decía cuánto era la tasa de interés que nos cobraba el proveedor. En cambio, en este caso, como nosotros no sabemos que era la tercera opción, no sabemos una tasa de descuento por paga al contado, entonces vamos a estimar, y para estimar ese valor de contado, vamos a utilizar la tasa del mercado, que en este caso nos dice acá, en el enunciado, nos dice que la tasa relevante del mercado es del 2% mensual. Entonces. Profe, esa tasa mensual siempre se va a ocupar para, o sea, la tasa de mercado siempre se ocupa entonces para el valor del contado estimado y la otra, el del proveedor, siempre se va a utilizar para... Cuando tenés como dato. La del mercado es tu perfecto. última opción. Está correcto. Si vos O tenés sea la que se del pueden proveedor, ocupar en vas a ambas utilizar fórmulas, la del digamos. proveedor. Si vos tenés la tasa de interés del proveedor al cual vos estás comprando, utilizás esta, que era la tercera opción. Ahora, si no tenés esa,